1. Hola, ¿qué tal? Este es un video más de NewRed, de radio, newred.com en YouTube. Bueno, no habíamos subido videos por la carga un poquito de trabajo. Realmente en la página pues trabajamos muy pocas personas, pero con mucho empeño y con muchas ganas para llevarles la mejor información y entretenimiento de radio por internet. En esta ocasión, mis hermanas y hermanos, vamos a hablar de un tema que nos debe de preocupar a todos, que es pues las normales rurales. Pero para entender el fenómeno sociopolítico y cultural que esto envuelve, y no hablar mucho en términos rebuscados que no todos entendemos claramente, pues vamos primero entendiendo qué son las normales rurales y por qué se fundaron para comenzar. Vaya, hay que entender su historia. Este tema, ¿por qué viene? Bueno, por el pasado y lamentable caso de Ayotzinapa, que se dio el asesinato de 3 muchachos de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y otro que desaparecieron 43 jóvenes estudiantes de esta misma escuela rural, además del fallecimiento de 3 personas que nada tenían que ver en esto. Se ha mencionado que el mismo crimen organizado tiene que ver, pero la realidad es que esto fue un crimen de Estado, un crimen perpetrado por el gobierno del Estado de Guerrero, en sus 2 niveles básicos, que es el municipal, con el presidente municipal de Iguala, y el estatal, encabezado por Ángel Eladio Aguirre Rivero. Pero las normales rurales, ¿a qué nos llevan? Bueno, tenemos que las normales rurales realmente fueron pensadas por el mismo Francisco Ignacio Madero, por ahí cuando ya tenía el poder por 1911, un creyente en la botánica, en la herbolaria, pensando que la curación del pueblo se basaba en estos aspectos, no se basaba solamente en la medicina convencional, ya que él era homeópata, además de todo, en sus estudios en Francia. Después, bajo el gobierno de Obregón, ya con Vasconcelos a la cabeza de la nueva Secretaría de Educación y con la eliminación del Ministerio de Educación que se traía desde el tiempo de Don Porfirio, se funda la primer normal rural, que esta fue la de Michoacán, y esto bajo la propuesta educativa de John Dewey, esto para formar maestros. Vaya, veníamos o íbamos a entrar más bien en un conflicto religioso y muy fuerte entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Vasconcelos, ¿qué decide? Bueno, enfoca este sistema en formar a los maestros como líderes de su comunidad, líderes democráticos y sociales de su comunidad. ¿Esto para qué? Bueno, porque realmente en estos momentos de la historia de México, el líder comunal, el líder del pueblo era el padrecito, ¿no? El padrecito de la parroquia. Y pues este modelo no le agradó mucho a la Iglesia Católica, y mucho menos le agradó en 1935, cuando por propuesta del mismo general Cárdenas se implanta el modelo de educación socialista. Es en este momento cuando se fundan realmente y ya se establecen las rurales, las normales rurales en México. Pero esto desata el descontento total de la Iglesia Católica, del clero católico. De hecho, se fundan escuelas normales con pensamiento religioso. Esto en Guadalajara, un ejemplo, la normal Esperanza de Occidente y la normal Occidental. Estas escuelas normales que fundarían a profesores con una creencia religiosa total. Después, en este mismo periodo, se crea, los estudiantes forman la Federación de Estudiantes Socialistas de México, muy interesante, que es el FECS, el FECSM. A mediados de la década de los 40, después del fracaso del modelo socialista, y no tanto porque el modelo de educación socialista fuera malo, sino porque la Iglesia Católica y las grandes cúpulas del poder conservador en México, que son bastantes, decidieron que no era lo convencional. Les pongo otro ejemplo: la creación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco. ¿Y qué sucede con esta
escuela, pues ellos, cuando en la Universidad de Guadalajara se implanta este modelo de educación socialista, pues dicen, ¿saben qué? No todos somos iguales y habremos estudiantes de otras categorías, por eso deciden hacer los leaños en su propia escuela. Pero bajo el mandato de Torres Bodet, en la SEP se crea lo que se conoció como la Escuela de Unidad Nacional. Es aquí donde el sistema educativo se empieza como a deformar un poco. Para 1945, la depuración del profesorado y de los alumnos de estas escuelas rurales es bastante obvia. Todo esto con los que pensaran o se pensara que eran de tendencia comunista. Ya para 1946, las 18 normales rurales estaban divididas en 9 para hombres y 9 para mujeres. Durante los 70, la persecución política dentro de las normales rurales era más obvia, y así se puede ver con lo que hizo Lucio Cabañas en Guerrero, curiosamente también salido de la normal de Ayotzinapa. Durante la presidencia de López Mateos, del 58 al 64, y el segundo periodo de Torres Bodet en la SEP, comienza a sentirse más visible la mano de la OCDE y de la UNESCO. Esto haciendo un sistema educativo mucho más guiado al neoliberalismo. Vaya, crear profesores para que enseñen técnicas que solamente den paso a técnicos. Vaya, dicho de otra manera, obreros calificados. Era todo lo que se necesitaba. Se comienza a eliminar este sistema de investigación pedagógica, de respeto al profesor, y se empieza a degradar esa imagen. No les convenía que un profesor basado en la ideología de Vasconcelos, basado en la ideología de Francisco I. Madero, que fuera un líder social. No se podía permitir que un profesor fuera un líder para que sus alumnos siguieran ese ejemplo. Para 1975, la reforma que se implementa a partir de la reforma educativa dice que los alumnos de las normales deben de ser egresados de secundaria con 3 años solamente de escuela. Realmente, si hacemos los cálculos que un alumno de secundaria sale de 15 años, a los 18 años los jóvenes ya deberían de estar impartiendo clases en las aulas. Pero la última reforma fue la de 1997, ya en el salinato. Esto que indica que ya los estudiantes de las normales en todo el país deberían de ser egresados del nivel medio superior. Quiere decir que la carrera para ser profesor duraría 4 años. Y se supone que era ya con una visión todavía más académica y de investigación pedagógica. Actualmente existen 16 escuelas normales rurales en el país y aproximadamente 120 normales en todo el país. Pero este dato, a pesar de la NUIS, no es correcto. Un ejemplo, en Oaxaca se dice que solamente hay 3 normales, sin embargo existen 11 escuelas normales. ¿Qué sucede? La idea principal de Vasconcelos al crear las normales rurales es que los profesores fueran líderes en sus comunidades a nivel democrático, a nivel social y a nivel académico. Esta idea ya no le conviene a los gobiernos actuales, y una prueba está en lo que provocó Ángel Eladio Aguirre en Guerrero. Es momento de reflexionar si queremos una educación de calidad con profesores que sí se den en la madre por sus alumnos, o simplemente queremos capacitadores técnicos para las maquilas, como lo que es en Chihuahua, como lo que es en Sonora, como lo que pasa en Coahuila y en todos estos estados del norte. Yo recuerdo al hipócrita de Jorge Fernández Menéndez, o Jorge Fernández Me Duermes, y eso me lo dijo una reportera que trabajaba en Grupo Imagen, Joali Reséndiz, que así le dicen dentro del Grupo Imagen. Y otro punto también, yo recuerdo a este tipo de comunicadores hipócritas, ¿sí?, que cuando sucedió el asesinato de 2 jóvenes normalistas en la carretera del Sol, a la altura de Chilpancingo, recuerdan cuando se veían las imágenes, cómo iban cayendo en medio del asfalto, asesinados por la Policía Estatal de Guerrero. Yo sí lo recuerdo, y recuerdo también las palabras de esos comunicadores hipócritas diciendo que ellos se lo habían buscado, que eran unos revoltosos. Señores, son los futuros maestros. Y sí, yo estoy de acuerdo, no van a educar a los hijos de esos comunicadores, porque esos hipócritas los llevan a escuelas religiosas. Mi nombre es Israel Quiñones,
y esto es radionewred.com. Escúchenos todos los martes a partir de las 10 de la noche y los sábados en Arte, Historia y otras perversiones a partir de las 9 de la noche. Yo me despido, no sin antes recordarles que nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Cuídense.